cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Que corre, me refugio en la llegada de los trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. ¿Para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. ¡Hermoso! ¡Esa! ¡Hermoso! Vamos a la cocina. A la cocina. ¡Hermoso! Juan Carlos, en un momento dado, en un momento dado te borraste de la música. ¿Qué pasó? Y estuve haciendo otras cosas. Sí, te dedicaste a iluminación, Sí, producción. sí. No, que en un momento me borré de la música. En realidad no me borré nunca de la música, solo que estuve... backstage. Sí, estuve en un plano menos protagónico. No, pero de producciones espectaculares. No, Sí, ya sé, sí, iluminación. hemos hecho un montón de cosas. Modernizaste mucho lo que es la iluminación en el teatro argentino. No, en un momento ranqueábamos en punta, ahora ya hace rato que me bajé de la carrera armamentística. Perfecto, vos, tomate, hacete cargo. Yo no me retiré, estoy acá. No, ya sé, se nota. Vení que me vas a ayudar. Vení. ¿Alguien ¿Qué quiere hacemos? delantal? ¿Te hacemos de Vamos Juanita? a hacer, ¿Delantal ¿eh? ¿Te hacemos de Juanita? ¿Me hacen de Juanita? lo que vos quieras. Me encanta. Escúchame, vamos a hacer unas verduritas, mira, berro, Bien, habas. Habas que ahora se comen crudas. bien. Pero ¿Sí? eso te da pedos. No se pelan, no se pelan tampoco. Mirá, tenemos algunas acá, mira. ¿Esto Esta está es una flor de precocido? berro. No, esa está así. ¿Cruda? Cruda, zanahorias baby. ¿Y las entonces- habas no le sacás la piel tampoco? No, así, mira, vas a ver. A la Es mierda. una nueva tendencia Mira, de comer las habas crudas, se pueden comer crudas. Le ¿Están vamos a buenas? cortar, toma, cortá cubitos de queso. ¿de Dios, te qué, puso a Ayúdame laburar. con esto. ¿de qué tamaño? Pelá. Es para poner acá. Bueno, Parecido ¿Cómo a sale este. la puta que lo parió? Ahí está. Toma un cuchillo bueno. claro, cuchillo serruchito. Cuchillo serruchito. Pesada. Hacé de cuenta que es el teclado, Sí, mirá. sí, no. Do, re, mi. Bueno, Y con bueno, cariño. pero me la pusiste lejos.
Sé que estaba pensando algo. El otro día hablando con un amigo, hablábamos de los Beatles. Sí. Durante muchos años los Beatles era rock. Hoy escuchar los Beatles es pop. ¿Qué Sí. pasa Exacto, con la música que exacto. hace y cambia para todos lados? Esto es cíclico. ¿Entendés? ¿En qué momento el tango se va a convertir en ópera? ¿Entendés lo que te digo? Por supuesto. No va. ¿Vos decís que va a suceder No, el tango? no, Hay para cosas que tanto no. no. Para tanto no. Piazzolla hizo con Ferrer María de Buenos Aires. Bueno, por eso es una Pero ópera de opereta verdad. Una pensada. Pero opereta. además pensada Una originalmente, operita. sí. Sí. Bueno, No. primera ensalada terminada. Habas crudas, quesito que Vos sabés cortó que Juan yo Carlos. en la vida comí habas crudas. Es una nueva tendencia, te Mirá dije. vos. Pero una buena... La información es urgente. Hace segundos la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que condena a la expresidenta a 6 años de prisión por la causa vialidad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La exmandataria no podrá ser candidata. Reiteramos, la Corte Suprema de Justicia rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que condena a la exmandataria a 6 años de prisión por la causa vialidad y también la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. De esta manera, la exmandataria no podrá ser candidata. La información es urgente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, esta decisión del Alto Tribunal está generando muchas repercusiones. Ya mismo acaba de escribir en la red social X el presidente de la Nación, Javier Milei. Allí está, justicia, fin, indica el mandatario. Postdata, la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. La palabra entonces, ni bien conocida la decisión de la Corte del presidente de la Nación, Javier Milei. Reiteramos, confirmaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El Alto Tribunal rechazó de esta manera las apelaciones y deja firme el fallo que condena a la exmandataria a 6 años de prisión por la causa vialidad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Hay que aclarar, luego del fallo de la Corte, la exmandataria no podrá ser candidata. Decíamos, amplia repercusión política luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Recién compartíamos las palabras del presidente Javier Milei a través de la red social X. Ahora también se expresa de esta manera el vocero presidencial Manuel Adorni. Allí está entonces lo que expresó Manuel Adorni. Muy extraño resultó el pacto de impunidad, escribió el vocero presidencial. Compartimos ya mismo el fallo de esta tarde de la Corte Suprema de Justicia. Allí está justamente las líneas de este fallo, los argumentos para confirmar la condena a la exmandataria. Reiteramos, es por la causa vialidad, 6 años de prisión, lo que está confirmando a través de este fallo la Corte Suprema de Justicia y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La expresidenta de esta manera no podrá ser candidata. La información es urgente, la decisión del Alto Tribunal, la decisión de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. Allí está la confirmación de la condena a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Reiteramos la repercusión inmediata a través de las redes sociales por parte del presidente Javier Milei. Allí está entonces, justicia fin. Postdata, escribió el mandatario, la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de los políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad, escribió hace minutos el mandatario. También decíamos,
el posteo por parte del vocero presidencial, también a través de la red social X, de Manuel Adorni. Escribió, una vez conocido el fallo del alto tribunal, muy extraño resultó el pacto de impunidad fin. Bueno, parte de las repercusiones, lógicamente va a haber muchas durante la jornada de este martes a propósito de la decisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirma, que ratifica la condena a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Reiteramos, los integrantes del alto tribunal rechazaron de esta manera las apelaciones y dejó firme el fallo que condena a la exmandataria a 6 años de prisión por la causa vialidad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. De esta manera, la expresidenta no podrá ser candidata. Lógicamente estaremos desarrollando este tema, amplia repercusión a nivel nacional. A las 19, la edición central de noticias con todas las repercusiones, con todas las voces, a propósito de este fallo que se acaba de conocer hace minutos, que confirma la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A las 19, edición central de noticias, los esperamos. Listo. Vamos a hacer un Mira que me dio, carpetazo. me recaga. La decisión de la Corte Suprema de Justicia ratificando la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Así es, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Es la noticia de la jornada. Nos estamos haciendo eco no solo en la Argentina, por supuesto, sino también, y ya los vamos a estar compartiendo, los principales diarios del mundo, hablando de esta noticia que la tiene como protagonista ni más ni menos que a una expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 6 años de prisión, confirmado por la Corte Suprema de Justicia en la causa vialidad, y además, Pablo, un dato no menor, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, obviamente también hay que destacar que la exmandataria no podrá ser candidata. Había anunciado su candidatura justamente para los comicios del mes de septiembre. No podrá ser candidata. Hace algunos minutos en la sede del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner habló. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, parte de lo que fue ese discurso una vez conocida la decisión de la Corte Suprema ratificando la condena a la exmandataria. Atención porque, bueno, enseguida se lo vamos a preguntar a Lourdes Marchese, que ya está con nosotros y viene recargada de información, pero aparentemente 2 fiscales pidieron la inmediata detención de la expresidenta de la Nación. Ya está Lourdes con nosotros. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, Esa chicos. información es así. Es así. Diego Luciani y Sergio Mola, que son los fiscales que intervinieron durante el juicio oral y público, son los que pidieron la inmediata detención de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa vialidad, entre ellos Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López y otros. Y además, ¿qué es lo que dicen en ese escrito que presentaron los fiscales ante el Tribunal Oral Federal número 2 solicitando la inmediata detención? Que a ellos la pena de 6 años les sigue pareciendo desproporcionada ante el daño causado en la República Argentina. Bueno, pero está la confirmación y la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Estos 6 años de prisión. Sí, hubo una confirmación por parte de los jueces del máximo tribunal y a partir de allí aparece el pedido, la orden del Tribunal Oral Federal número 2 para que los condenados se presenten dentro del 5º día hábil en la justicia para quedar detenidos. Ahí, digamos, se desprenden muchas preguntas, porque esto es cierto, ¿no? La justicia confirmando esta noticia, lo que dice Lourdes, Cristina Fernández de Kirchner, con esa orden concreta de, dentro de los próximos 5 días hábiles, presentarse en los tribunales federales de Comodoro Pi. ¿Qué va a pasar, Lourdes, a partir de ese momento? A ver, a partir de ese momento, el primero y principal, decirles que no solamente el juez del Tribunal Oral Federal número 2, el doctor Gorini, pidió que se presenten todos los imputados, sino que también envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que decida el lugar de detención. Y dice que ese lugar de detención debe ser adecuado. Ahí está diciendo, fíjate el fallo, convócase a Lázaro, bueno, a todos, para que dentro del 5º día hábil de notificados de lo aquí dispuesto con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones. Dice, plazo prudencial en atención de que muchos de ellos no se encuentran
en territorio de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Se entiende? Muchos viven en el sur, Sí, otros claro. viven en otros lugares, entonces, Por para estos- que estos puedan 5 días, claro. tomarse un vuelo, teniendo en cuenta, bueno, que hoy hubo paro también, para que se puedan tomar un vuelo, puedan llegar y quedar detenidos, obviamente que van a estar estos planteos digamos, le dan estos días prudenciales para que puedan presentarse en la justicia. Lourdes, a ver, cuando se habla de un lugar de detención, ¿a qué se refiere la justicia exactamente? Bueno, Digo, no sé si tenemos el oficio para Sí. mostrar porque yo se los mandé, porque allí dice, si no lo leo yo directamente, Está muy bien. chicos, Sí, claro. Y les pido perdón que No, voy a por mirar el favor. celular, pero acá en el oficio lo que les dice justamente dice, a fin de solicitarle, le dice a la ministra de Seguridad Patricia Sí. Bullrich, la asignación de una dependencia de las fuerzas federales, indistintamente de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que cumpla, dice, con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas en autos con sentencia firme, a saber, y da los nombres de las personas, y después de eso, al efecto, para determinar el lugar de detención, se deberá tender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas. En este sentido, dice el tribunal, respecto de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, pone el documento, bueno, la fecha de nacimiento, debe considerarse que se trata de una persona de 72 años de edad, abogada, y fundamentalmente las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido presidenta, escuchen, vicepresidenta de la Nación, y en particular atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre del año 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso. Ahora la vamos a escuchar a Cristina, pero digo... Es decir, tiene que obvia ser la un lugar respuesta? seguro. Seguro, eso sí. Pero digo, ¿es obvia la respuesta que se desprende de esta inquietud que Cristina cumpliría arresto domiciliario? O sea, ¿sí o sí Cristina Lourdes va a cumplir arresto domiciliario? No. ¿O sus Cristina, abogados a lo ver. tienen que pedir y hay que ver si se lo solicitan? Claro, los abogados... Primero, Cristina se tiene que presentar en Sí. el tribunal. Queda detenida. Sí. Inmediatamente en alguna dependencia que el Ministerio Sí. de Seguridad fije. Después de ello, los abogados de todas las personas condenadas, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Beraldi, tendrá que presentarse y pedir la prisión domiciliaria en razón, en este caso, de la edad. No sé si tendrá algún problema de salud Cristina en este momento. Si tuviera algún problema de salud, también alegaría la cuestión de salud. Una vez presentado el pedido, esto se hace vía incidental, es decir, no va dentro del mismo expediente, sino un expediente fuera. aparte para tratar si le otorgan o no la domiciliaria. Previo a ello se le corre vista a la Fiscalía va a opinar si debe otorgarse o no la domiciliaria y en base a eso después el tribunal resolverá si le otorgan o no la domiciliaria y cuál va a ser el domicilio Que ella va a fijar. que ella fijaría para cumplir esa domiciliaria en caso que se la otorguen. Bueno, bien, recién adelantábamos, Sí. tenemos parte de lo que dijo hace minutos. La expresidenta Cristina Fernández, una vez conocido la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la sede del PJ, esto decía, a ver. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. En tapa, más clarito, échale agua. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué este cepo al voto popular? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 19 cuando creyeron que después de haber perdido las elecciones de medio término en el 17
y después de esa campaña de estigmatización, de vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Miren, un detalle que seguramente a todos se les escapa, pero esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome. Bueno, muy bien, ahí está. En un rato vamos a compartir otra parte del discurso de la expresidenta una vez conocido la decisión del alto tribunal. Y un llamado concreto a la militancia, así que atención con ese pedido concreto de Cristina Fernández de Kirchner, pero las primeras repercusiones, ni más ni menos que la del presidente de la Nación, Javier Milei, en su cuenta de X, esto fue lo que publicó: justicia, fin. Postdata, la República funciona y todos los periodistas corruptos cómplices de políticos mentirosos han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Bueno, allí está, entonces lo que escribía justamente el presidente Javier Milei. Ahora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió: Cristina Kirchner condenada por corrupción, 3 instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del delito del proceso. Del debido proceso. Ahí está, hubo justicia, el que las hace las paga, termina allí escribiendo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una vez conocida justamente la confirmación de la condena del alto tribunal. Claro, ella habla de justamente claro, del debido proceso, porque es lo que en realidad la Corte hoy hizo, fue verificar si se cumplió con el debido proceso. No es que dijo, voy a analizar la prueba a ver si Cristina robó o no robó. No, a ver, en el fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿se respetaron las garantías constitucionales? ¿Hubo un debido proceso? ¿Hubo arbitrariedad? Eso analizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, con eso, al no haber ninguna violación a las garantías constitucionales, el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y contra el resto de los imputados en la causa Vialidad hoy queda ratificado por parte del máximo tribunal en un fallo que fue dictado por unanimidad. Y Patricia Bullrich, justamente, es lo que mencionábamos, es la que va a tener que decir mañana, porque le dieron un plazo de 24 horas, cuál va a ser el lugar de detención y con el resguardo debido de cada uno de los condenados. Pueden ser varios lugares. ¿Sí? Puede ser varios lugares. Porque va a ser de acuerdo a la necesidad, claro. Se los leía recién, a la necesidad, por ejemplo, en el caso de Cristina, teniendo en cuenta, dice el tribunal, el hecho acontecido el 1 de septiembre del año 2022. Ustedes recordarán cuando intentaron dispararle frente a su casa. Exacto. Bueno, decíamos, repercusión, Pablo, no solo nacional, sino también internacional. Los principales diarios del mundo ya se están haciendo eco de esta información. Miren ustedes, Agencia F titula: la Corte Suprema de Argentina confirma la condena a prisión de Cristina Fernández por la causa Vialidad. Bueno, amplia repercusión. El País de Madrid, allí la Corte Suprema Argentina confirma justamente la condena a 6 años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción. Es uno de los temas destacados del país a esta hora. Miren, histórica decisión, el país de Uruguay, Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner a prisión y no podrá ser candidata. Bueno, seguimos repasando más diarios de Uruguay, nos vamos a la República justamente. Corte Suprema de Argentina condena justamente y confirma la condena a la expresidenta a 6 años de cárcel. Bueno, amplísima la repercusión internacional. Allí tenemos también La Tercera, diario chileno, en su título principal: Corte Suprema de Argentina confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión. Bueno, bien, allí los diarios del mundo. Globo de Brasil, Corte Suprema confirma justamente la condena de Cristina Kirchner, que deberá cumplir una prisión domiciliaria en la República Argentina. Y tenemos también el New York Times, a ver si lo podemos acercar un poquitito. Un titán político en Argentina es condenado a prisión. Gracias, allí lo tenemos.
Bueno, a ver, amplia repercusión internacional, amplísima repercusión nacional. Muchos hombres de derecho han hablado en las últimas horas. Es el caso de Félix Lonigro, abogado constitucionalista, y esto decía. En este caso es una pena de prisión a 6 años, que es el máximo que el Código Penal le asigna a la administración fraudulenta. Además, como toda pena mayor de 3 años, tiene accesorias, que son el decomiso de sus bienes, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la pérdida eventualmente de la patria potestad, que ya no es el caso porque tiene hijos mayores, por ejemplo, la administración de sus bienes. Entonces, todo eso va anexo. Acá lo que pasa es que lo que se habla es la inhabilitación para ocupar cargos públicos porque estamos en un año electoral y porque Cristina Fernández anunció que se iba a presentar como candidata a diputada provincial. Entonces es como que hace mucho ruido porque se sabe que la prisión la va a ser seguramente domiciliaria. Pero lo que queda acá es la imposibilidad de que ella sea candidata. Bueno, muy bien. Está con nosotros Cristian Cao, abogado constitucionalista. Gracias, doctor. Qué gusto tenerlo por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Su primera mirada de este fallo? Bueno, evidentemente es una sentencia histórica por la trascendencia, porque termina con cierta especulación de lo que giraba alrededor de la posibilidad que la ex presidenta y también ex vicepresidenta pueda presentarse en elecciones y obtener fueros parlamentarios. Termina con ese debate, termina con esa discusión. Y es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dicta una sentencia de manera amplia, porque termina abriendo el recurso planteado por la defensa y dicta una sentencia que para mí es ejemplificadora, paradigmática de lo que es la lucha contra la corrupción en la República Argentina. Por eso digo que es una sentencia en un día histórico, en donde, bueno, la Corte Suprema no hace otra cosa que avalar lo que dijo el Tribunal Oral número 2 Federal de la Capital Federal. Bueno, doctor, nos preguntamos todos, ¿no? Seguramente usted tendrá la respuesta. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora qué, la sentencia del Tribunal Oral, confirmada por la Casación primeramente y ahora por la Corte Suprema, establece 3 cuestiones. La primera, pena privativa de la libertad para 15 personas, 15 condenados, en primer lugar. En segundo lugar, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en este caso de la expresidenta de la República. Y también un tema importante, para mí fundamental, la figura del fideicomiso. Es decir, el decomiso significa que el Estado va a tratar de recuperar 84.000 millones de pesos que tienen que ser actualizados como consecuencia de los actos por corrupción. Es decir, a partir del día de hoy, seguramente la notificación contará a partir del día de mañana, los 15 condenados tienen un plazo de 10 días para depositar en una cuenta bancaria 48.000 millones de pesos que deberían ser actualizados al año 2084, dije casi 85.000 millones de pesos. La cifra es tan grande que cuesta a veces decirlo, pero que además tiene que ser actualizada porque se trata de una cifra nominal a diciembre del año 2022. Es tan complejo el trámite. Para eso se formó un incidente. El Tribunal Oral Federal número 2 acaba en ese decreto donde convoca a las partes, formó un incidente. Formó un incidente y un equipo técnico especializado en el tema va a tener que actualizar porque estamos hablando de un monto nominal que desde el 2022 a la fecha la inflación ha hecho pasaron 3 años con inflación y por lo tanto deberá ser actualizado. Por eso digo que es una sentencia histórica como la que muchas veces hemos tenido en la República Argentina, y a mí me parece que es una bisagra, un antes y después de lo que tiene que ver la lucha contra la corrupción en la República Argentina. O sea, un día alegre no puede ser nunca porque, digamos, estuvieron al frente del gobierno durante muchísimos años y saber lo que sucedía, la verdad es que de atractivo no tiene nada. Pero la expresidenta en sus declaraciones, después seguramente repitamos parte de lo que dijo, hace referencia a la decisión de la justicia de ponerle, ella dijo, como un cepo al voto popular, ¿no? Relaciona directamente la decisión de la justicia con para sacarla de la cancha, electoral. No es un día alegre, es más, corre por mi cuenta. La verdad que es un día triste para la República. Exactamente. Porque estar exponiéndonos ante el mundo la consecuencia de una sentencia o una condena a la cual se suma del quien fue también su vicepresidente, bueno, da cuenta de una noticia triste para la República Argentina. Pero digo que es histórica
por justamente lo que estábamos comentando hace unos minutos, por lo que para mí implica un antes y un después de lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos o crímenes contra la corrupción en la República Argentina. No hay tantos antecedentes, por lo tanto digo que es un hito histórico, un acontecimiento histórico que seguramente va a tener mucha trascendencia. En lo que hace al escenario político, naturalmente que toda pena privativa de la libertad trae aparejada la imposibilidad para postularse como cargo público. No solamente porque eso es una de las disposiciones de la sentencia del Tribunal Federal número 2, sino porque además el Código Nacional Electoral establece que ninguna persona que ha sido condenada, o las personas que han sido condenadas por delitos mayores a 3 años, pierden los derechos políticos. Recordemos que en la República Argentina no tenemos una ley de ficha limpia. Hace poco naufragó el debate en el Congreso de la Nación. Pero el Código Nacional Electoral establece que una persona condenada no puede ejercer un cargo público, sumado a que la sentencia del Tribunal Oral Federal establece la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. En mi modo de ver, no se trata ni de una proscripción ni nada de eso, sino la aplicación lisa y llana de la ley. Una persona condenada y inhabilitada a perpetuidad para ejercer un cargo público no puede volver a presentarse para ningún cargo electoral o designado, incluso cualquier cargo público que implique el pago de un salario por parte del Estado. Sí, de hecho, por eso el Tribunal Oral Federal número 2 también, en esta resolución que yo les contaba, lo que hace es decir que se tiene que notificar a la Cámara Electoral de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de parte de estas personas que fueron condenadas, ¿no? Ahora, también la pregunta para Lourdes. Ahora también se confirmaron las absoluciones. No solamente las condenas, claro, porque hubo absoluciones en esta causa y una de las absoluciones es la de Julio De Vido. Julio De Vido era el ministro, ustedes recordarán, de Planificación Federal. Él quedó fuera porque el tribunal no pudo probar que él tuviera algo que ver porque decían en su momento que todo pasaba por la Secretaría de Obra Pública y por eso es que queda condenado José López, pero afuera el propio Julio De Vido, que hoy termina con una absolución. Abel Fatala termina con una absolución. Carlos Kirchner, que era el primo de Néstor Kirchner, termina con una absolución. Y Julio Garro, otro que termina con una absolución. Son 4 los que están absueltos. Por eso, más allá de los comentarios, hoy escuchaba muchas preguntas de, bueno, ¿le conviene al gobierno actual esto que sucede con Cristina? ¿No le conviene? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Quién será finalmente el candidato en la provincia de Buenos Aires? ¿Será su propio hijo o no? Me parece que es importante pensar que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Después de este fallo. Sí, bueno, naturalmente son especulaciones políticas electorales que no hacen a la cuestión técnica de la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es inevitable avanzar sobre el debate. ¿Qué es lo que también, y en esto la Corte yo creo, en mi opinión, ha acertado en la oportunidad del dictado de la sentencia? La Corte Suprema podría haber continuado analizando el caso. De hecho, se trata de un pronunciamiento de 27 páginas en los cuales estadísticamente la Corte Suprema no analiza cuestiones penales probatorias y lo resuelve de una manera tan rápida. Ejerzo la profesión y analizo estas cuestiones y por lo tanto es realmente muy difícil que la Corte Suprema abra un recurso de queja en materia probatoria penal. Evidentemente la entidad institucional que aparejaba el asunto, llegó a dictar este tipo de pronunciamiento y además lo hizo rápido, para evitar algún tipo de especulación en materia electoral. Imagínense ustedes lo que podría haber pasado si la Corte se hubiera tomado más tiempo para analizar este asunto en una campaña electoral ya con candidaturas oficializadas, o peor aún, con una candidatura oficializada con una candidata electa, o peor aún, con una candidata que haya asumido como legisladora por la provincia de Buenos Aires. La situación institucional me parece que hubiera sido más dramática. Me parece que en esto ha acertado también la Corte Suprema en dictar la sentencia, habiendo estudiado el caso lo antes posible. Y además que la Corte Suprema ya conoce esta causa, no es que no la conocía. ¿Por qué? Porque tuvo que tratar muchos recursos. De hecho, yo lo he contado aquí en distintos lugares, que cuando comenzó el juicio de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner tenía pendiente de resolución 3 recursos en la Corte Suprema. Y esos recursos llevaban 3 años dentro del máximo tribunal. De hecho, se resolvieron mientras el juicio se estaba llevando adelante. Y Cristina Fernández de Kirchner decía, no tiene que empezar el juicio hasta que no se resuelvan esos recursos, porque eran pedidos de nulidades y demás.
Bueno, finalmente el juicio comenzó, después se resolvieron, obviamente rechazaron esos recursos de Cristina Fernández de Kirchner, pero hubo un montón de recursos que llegaron a la Corte Suprema de los imputados, hoy condenados en la causa Vialidad, ¿no? No es que no conocía el expediente. Y no es una causa... Acá hay que aclarar algo, porque todos dicen, qué rapidez, qué rapidez. La causa tiene 17 años. Sí, no es que empezó hace 2 días. Tiene 17 años. Empezó en el año 2008 con una denuncia de Elisa Carrió y un grupo de la coalición cívica. Se reactivó en 2016 con la presentación de Javier Iguacel, cuando entra en Vialidad Nacional con el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí empieza la justicia a trabajar y a acelerar con mayor cantidad de pruebas, a ver el tema de las licitaciones, toman un porcentaje de esas 51 licitaciones, se analizan, hay peritos, hay un juicio oral, después de ese juicio oral hay una condena, no existe la condena que querían los fiscales, que los fiscales querían que haya una condena por asociación ilícita, porque la justicia no pudo probar, porque no tenía todos los elementos, termina confirmando la Cámara Federal de Casación ese fallo en el año 2024 y este año, el 13 de febrero, entran los recursos de queja a la Corte. O sea, fíjense todo el camino. Hay un dato muy importante de lo que del raconto que está haciendo Lourdes, que es transitaron muchos gobiernos de distintos signos políticos a lo largo del juicio. Es cierto. Y lo importante de esto es que todo esto se desarrolló en democracia. Es decir, en un gobierno democrático, en donde el Poder Ejecutivo estuvo representado por distintos símbolos políticos, distintos signos partidarios, aún así el juicio empezó, transitó y llegó a su fin. Por eso digo que es un hecho histórico. No hay muchos casos en el planeta, no hay muchos casos en el mundo en donde hayan cambiado los distintos signos políticos y un juicio haya empezado y haya terminado con este tipo de sentencia. Doctor, recién lo analizamos con Lourdes, ¿no? El futuro lugar de detención de Cristina Fernández. El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene 24 horas para disponer en qué lugar va a ser trasladada una vez que se presente ante la justicia y quede detenida. Bueno, a partir de allí sus abogados defensores van a presentar recursos ante el tribunal para que se cumpla una prisión domiciliaria. Todo se entiende que va a ir por ese lado justamente los abogados defensores. Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años. Digamos, ¿es factible que le otorguen esa prisión domiciliaria o no? ¿Podría suceder que le digan, no, prisión domiciliaria no? Bueno, es lo que yo haría como abogado defensor. La ley de ejecución de la pena, 24.660, en el artículo 32, establece que para una persona mayor de 70 años, el juez puede. Es importante esta palabra. Está bien la aclaración. Puede conceder el beneficio de la prisión domiciliaria. No está obligado. A pesar de la edad, deberá fundarlo, deberá argumentarlo, deberá pesar los argumentos por un lado de la defensa y por otro lado de la Fiscalía. Si es que la Fiscalía se opone y la Fiscalía continúa con la pretensión, como lo estamos viendo ahora, con la pretensión de que cumpla la condena en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Ahora, después es el próximo hito que va a tener esta cuestión. Después le quiero consultar sobre la posibilidad de que la expresidenta acuda a una corte internacional. Ahora le consulto. Sí, claro. Bueno, el doctor Daniel Sapsay está en línea, nos está escuchando, doctor. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bueno, estamos analizando, tratando de entender un poco el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Queríamos tener su palabra y su primera visión de la decisión adoptada por los jueces del alto tribunal. Mi visión es sumamente positiva, creo que es realmente un día memorable para el Estado de Derecho, para la igualdad ante la ley. Creo que decidieron el camino más inteligente porque permite que rápidamente ya ella quede inhabilitada para ejercer cargos públicos, que no va a poder presentar su candidatura. Así que me parece que el rechazo de la queja y con una muy buena fundamentación es algo que le saco el sombrero a la Corte Suprema en esta oportunidad. Sapsay, le consulto lo que le había dejado planteado el doctor Cao. ¿Tiene posibilidad Cristina Fernández de Kirchner de que alguna corte internacional le dé lugar a un reclamo que ella tenga? Bueno, la Corte Internacional, como usted dice, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es una cuarta instancia en primer lugar. Pero en segundo lugar, primero habría que presentarnos ante la Comisión Interamericana, que es como una suerte de filtro, que decide si lo eleva o no a la Corte Interamericana. Eso no suspende la ejecución de la sentencia, lo cual es muy importante.
Y además puede llevar años hasta que tome una decisión. Y mientras tanto se va a ejecutar la sentencia. Así que creo que no es un camino que van a tomar porque no tiene mucho sentido. Bien, doctor, la noticia, por supuesto, está repercutiendo a nivel nacional, internacional. Las próximas horas, ¿qué le esperan para Cristina Fernández? Bueno, ya le han dado un plazo para que ella se tenga que presentar y allí decidirá la Cámara de Casación Penal cómo se va a ejecutar, en qué lugar y si va a ser domiciliaria o prisión preventiva en una cárcel. Eso es algo que queda a disposición. No necesariamente es claro el código cuando habla que puede, no está obligado por el tema de la edad. Sí, le corrijo, doctor, porque ya no sería preventiva, es el cumplimiento de la condena, si me permite. Sí, pero no, como me interrumpió no alcancé a escuchar toda la pregunta. Si me la puede repetir, por favor. No, le decía que le corregía solamente una cosita porque ya no sería prisión preventiva, sino que sería a partir de ahora la ejecución de la condena. Bueno, de todas maneras sería preventivamente. Gracias por corregirme. La verdad que necesito de una profesora para que me corrija porque sé muy poco derecho. Somos colegas, doctor. Sí, pero yo a ningún colega le digo que lo corrijo. Bueno, le pido disculpas si lo porque me parece que es una falta de respeto. Doctor, volviendo al tema de la posible prisión domiciliaria, es decir, por supuesto, recién lo estábamos charlando en esta mesa, en esta edición central de noticias, obviamente los abogados defensores de la exmandataria van a solicitarlo ante la justicia. Desde ya, después la justicia decidirá si concede o no esa posibilidad de prisión domiciliaria, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y de qué depende que le digan que sí o que le digan que no, Sabzai? Bueno, evidentemente de las circunstancias del caso y sobre todo de la voluntad para cumplir con la sentencia. El gran problema es que ella ya ha dicho en varios de esos discursos tan rimbombantes que no va a cumplir la sentencia. Con lo cual, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí, ni que tampoco tiene intenciones de fugarse, ¿no? Y claro, todo lo demás. Eso sí. ya lo confirmó. Sí, doctor, ¿quería agregar algo? No. No, al doctor Cao, Sabzai, que está acá. El colega Daniel Sabzai, también quiero decir algo, ¿no? ¿Qué tal? Me parece que también es importante analizar cuál es el hecho del cual nos estamos refiriendo. Argentina ha asumido compromisos internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que lo que establece es la prohibición de todo tipo de beneficios para aquella persona que haya sido condenada por hechos de esta naturaleza. Por lo tanto, tal vez, no me quiero poner en el traje del juez que lo resuelva, pero tal vez este sea un argumento importante para determinar si le concedo o no la prisión domiciliaria. Porque se trata de un beneficio, al fin y al cabo se trata de un beneficio. Doctor. Estoy totalmente de acuerdo, Cristian, y me parece excelente lo que estás recordando. Efectivamente, eso es así. Y todos los gobernantes deben hacer todo lo necesario para impedir que se incumplan estas convenciones. Sabzai, gracias por el contacto, ha sido muy amable. Ha sido un gusto, al contrario. Gracias. El doctor Cao nos aguarda para seguir charlando algunos segundos más. Gracias. Bien, noticias, a ver. Ahí está, la gira más larga a nivel internacional, sin lugar a dudas, desde que es presidente Javier Milei. Allí estamos viendo las imágenes. Se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Después de visitar nuevamente el Muro de los Lamentos, Milei mantuvo un encuentro con su par Isaac Herzog y con el primer ministro de Israel. El diálogo con Netanyahu se extendió por 1 hora y media. Reafirmaron los lazos diplomáticos entre Buenos Aires y Tel Aviv, y Milei reiteró su respaldo al Estado de Israel, subrayando que la defensa de los valores de la libertad y la democracia representa una causa común, especialmente en un contexto geopolítico marcado por amenazas constantes a esos principios. Por su parte, Netanyahu agradeció el respaldo argentino y expresó el deseo de profundizar la colaboración bilateral, especialmente en el terreno de la tecnología de defensa. En las próximas horas, recordemos, Milei va a visitar el Santo Sepulcro y posteriormente se va a encontrar con familiares de secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Decíamos, amplísima repercusión justamente luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en este caso
Mauricio Macri se expresó de esta manera finalmente después de un periodo muy largo. El trabajo impecable de la justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significa para el país, no nos da motivos para celebrar nada. Esto acaba de escribir justamente Mauricio Macri hace segundos en la red social X. Bueno, y hace 43 minutos exactamente posteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un tuit larguísimo, vamos a compartir parte de él. Hoy condenan a Cristina Fernández de Kirchner, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes como ella se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías. Durante el gobierno de Macri se montó un sistema de espionaje ilegal. Se armaron causas y se manipularon pruebas para perseguir a Cristina, a su familia y a sus exfuncionarios. El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado y hoy, con un presidente para quien la justicia social es una aberración, el clima de odio, autoritarismo y hostigamiento se ha intensificado. Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo y por eso hoy celebran. A lo largo de todo el proceso judicial, fiscales y jueces actuaron con ánimo revanchista, sin el menor apego por la verdad y por la justicia. No investigaron hechos, ejecutaron un plan o, en otras palabras, y dado el carácter mafioso de quienes la persiguen, una vendetta. Y finaliza: buscan en realidad disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos. Hoy esa democracia queda profundamente herida y nuestra responsabilidad histórica es defenderla, es lo que pone en su cuenta de X el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Mientras tanto, les cuento que hay un planteo de Gregorio Dalbón, que es abogado en algunas causas de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya recurrió a la Corte Penal Internacional y dice que también va a seguir recurriendo a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bueno, la Corte Penal Internacional donde ya fue, y a cada foro jurídico multilateral donde aún se defienda el Estado de Derecho, esto después de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, en estos momentos hubo una manifestación por parte de ESMATA allí en Panamericana, a metros del camino del Buen Aire, cortes en autopistas, también en diferentes accesos, por ejemplo el acceso este. Pero esto sucedía justamente en la jornada de hoy, esta manifestación luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ratificando la condena a la expresidenta Cristina Fernández. Fue una movilización de ESMATA. Reiteramos, autopista Panamericana a metros del camino del Buen Aire en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en zona norte del conurbano. Bueno, muy bien. A ver, doctor, recién compartíamos, ¿no?, la opinión de Mauricio Macri, luego de la decisión de la Corte, compartíamos la opinión del gobernador Axel Kicillof sobre una misma cuestión, con miradas muy diferentes. Bueno, las miradas diferentes parecería ser particularmente la que viene del gobernador de la provincia de Buenos Aires, a que el juicio no fue un juicio justo. Yo invito a leer el rechazo del recurso de queja hecho por la defensa, porque es extremadamente puntilloso y detallista. Sobre, en primer lugar, que se han cumplido todas las pautas del debido proceso. Frente a la impugnación de que se ha intentado juzgar 2 veces por el mismo hecho a los acusados, la Corte explica por qué no. Sobre el hecho que ya hubo una sentencia anterior, la Corte explica por qué no. Sobre el hecho que hubo una arbitrariedad en el dictado de la sentencia del Tribunal Federal, la Corte explica que no, pero particularmente en algunos pasajes dice no ha sido del todo probado por parte de las defensas. Por lo tanto, me parece que es paradigmática la sentencia de la Corte y el gobernador hace política de esta sentencia. Me parece que ha sido una sentencia ejemplificadora. Cuando hablamos de una sentencia ejemplificadora significa que ha sido ajustada a derecho, que se han tomado todos y cada uno de los recaudos, que se ha analizado con total extensión lo que es la causa y que no ha habido ninguna lesión
a ninguna garantía constitucional de los imputados. Así Quiere decir debería ser que siempre, ha sido un juicio justo. Pero así debería ser siempre, más aún teniendo en cuenta que se trata de una expresidenta de la Nación. Exactamente, pero justamente el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía ese fundamento. Claro. Se han lesionado, se han agredido algunas de las garantías constitucionales que tenía, en este caso, la ex vicepresidenta, pero todos los imputados que también han recurrido. Y la Corte se ocupó de analizar y sentenciar que no ha habido ninguna lesión a las garantías constitucionales. Al fin y al cabo, de eso se trata un juicio justo en la República Argentina. Sin duda. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿hacemos la primera pausa, Viviana? Sí, claro, ya venimos. Más información, quédense. Es el tema del día a nivel nacional e internacional. Cristina Fernández de Kirchner condenada. Estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Félix Lonigro. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Gracias por el contacto. Lo escuché muchas veces decir, antes de que finalmente se conociera la sentencia contra la expresidenta de la Nación, que la sociedad estaba necesitando una definición. Bueno, finalmente la Corte se expresó, ¿no? Sí, exactamente. Tardó la justicia en resolver esto, tardó 17 años, sí. Pero siempre es preferible esto a nunca, y entonces hoy, si bien, o sea, es un poco una sensación agridulce, porque por un lado uno dice qué lamentable es que la justicia tenga que condenar a alguien que ha gobernado el país durante tantos años, por semejante delito, que es un delito constitucional incluso, que es una forma, según la Constitución, de atentar contra la democracia y contra el orden constitucional sin alzarse en armas. Pero aparte, la satisfacción de que si esto ha ocurrido, al menos haya un castigo ejemplar para quien en su momento sí creyó, y yo creo que sigue creyendo, con un narcisismo exacerbado, de que en realidad es una líder espiritual que todo lo puede y todo es una conspiración en su contra. Así que es un día histórico, la justicia se ha pronunciado, el ciclo se ha cerrado, y Cristina Fernández, más allá de los 6 años o 4 años que podrá pasar detenida, si es que se acoge al beneficio de la libertad condicional y se porta bien en su domicilio mientras cumple la pena. Más allá de eso, lo importante es que Cristina Fernández, por la inhabilitación especial perpetua que tiene este delito, nunca más va a poder ejercer ningún cargo público ni tener una cuota de poder, al menos desde lo formal. Esto me parece que para la sociedad argentina es importante, y hoy es un día en ese sentido muy, muy relevante. Doctor, recién lo conversamos con un colega suyo y le planteamos esta cuestión, la posibilidad de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner de acudir a una corte internacional luego de lo decidido hoy por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. A ver, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda y cuál sería o posible resultado, digo, de qué serviría para los abogados defensores recurrir, por ejemplo, a la Corte Internacional si es que lo hacen, ¿no? A ver, en primer lugar, la Corte Internacional es un órgano judicial creado en el ámbito del Pacto de San José de Costa Rica. Sí. Es la Corte Interamericana de Justicia y la Comisión Interamericana. Además está la Corte Internacional de Justicia, que fue creada por el Tratado de Roma. La Corte Internacional de Justicia pronuncia solo y exclusivamente respecto de delitos de lesa humanidad. Hacerle creer a la Corte o pretender hacerle creer que acá
ha habido delito de lesa humanidad con esto, realmente es una cosa increíble. Ahora, si lo que quieren es ir a la Corte Interamericana de Justicia, primero tienen que pasar por la Comisión Interamericana, porque a la Corte no llegan los particulares, llegan los estados únicamente. Entonces, un particular puede llegar a la Comisión Interamericana. Bueno, si llega a la Comisión Interamericana, le pedirán al Estado argentino que haga un informe acerca de qué es lo que pasó en esta causa, si se han violado o no se han violado derechos. Naturalmente que el gobierno argentino es de otro signo político y jamás, se supone que jamás va a plantear la posibilidad de que aquí se han violado derechos. Ese es un trámite que no obliga a la justicia argentina, es un trámite que demora mucho tiempo, no suspende la ejecución de esta condena. Claro. Sinceramente son aletazos desesperados de una persona que jamás imaginó que podía pasarle esto, y busca internacionalmente alguna duda, busca octubre hacia adentro. Además, doctor, si es como dice usted, que se podría tardar años, en el mientras tanto la sentencia, transcurriría y la expresidenta esperaría ese resultado detenida. Sí, por supuesto. Y además, cuando la justicia se pronuncie sobre cuando la justicia internacional eventualmente se pronuncie sobre esto, ya cumplió la condena. Claro. Y no tiene mucho que hacer. Libre, no es para prestarle mucha atención a eso, y entre otras cosas ustedes no advertirán que en el mediano plazo hasta va a intentar presentarse ante la justicia electoral para pedirle a Ramos Padilla, que es el juez amigo de la casa para ella, que interprete que tiene fueros desde el día en que ella pronunció que iba, o dijo que iba a ser candidata, cosa que es un delirio jurídico increíble, pero lo va a intentar también. Va a intentar todo. Yo creo que finalmente lo que va a terminar pasando es que va a tener que cumplir la pena, y esperemos también que se cumplan las accesorias. La inhabilitación para ocupar cargos públicos se va a cumplir, y que también se cumpla la accesoria del decomiso de los 84.000, creo, millones de pesos que la justicia determinó, ¿no?, de sus bienes. Así que bueno, ojalá todo esto se cumpla y que se salde la deuda, si es que se puede saldar esa deuda con la sociedad que lo venía pidiendo. Lourdes. No, me parece interesante lo que dice el doctor, y en ese contexto ya el tribunal, lo decíamos aquí en el piso hace un rato, doctor Félix Loniro, el hecho de que el tribunal ya primero convoca a los condenados para que se presenten dentro del 5º día hábil. Segundo, le pide al Ministerio de Seguridad que fije un lugar de detención. Tercero, dice que hay que notificar a la Cámara Electoral de la inhabilitación, y en el caso del decomiso abre un incidente. Así que creo que todo lo que usted acaba de plantear es como que está englobado en ese fallo firmado por el doctor Jorge Gorini. Claro, el presidente del Tribunal 2, que la condena, funciona como el tribunal de ejecución o quien se va a encargar de la ejecución de la sentencia. Así que bueno, esto es inmediato, evidentemente eso se activó antes de lo que yo pensaba, porque hace 2 o 3 horas se conoció el fallo y ya se actuó en la parte de la ejecución. Así que bienvenida sea una justicia ágil y eficiente. Doctor, ¿qué sucedería si este dinero no es devuelto, por ejemplo? Bueno, digamos... ¿Podría pasar? Sí. Lo que va a pasar, o sea, podría pasar, de hecho, no sé cuánto tendrá su nombre ella como para devolver eso, pero la realidad es que habrá embargos, habrá inhibiciones. Entre todos los condenados. Sí, claro. Y mientras no haya, en realidad, terceros que hayan adquirido esos bienes de buena fe y a título oneroso, estén donde estén, esos bienes se pueden intentar recuperar, ¿no? Que haya pasado a sus hijos, que ellos los haya transferido, todo eso podría recuperarse. Es de esperar, ojalá sea así, porque si hay algo que la Argentina necesita es fondos para tantos servicios, educación, justicia, jubilados, qué sé yo. No sé si con eso se solucionan todos los problemas, pero... Es lo que se debe hacer. Pero es lo que se debe hacer. Gracias, doctor. Gracias por el contacto. Bueno, muy bien. Claro,
Bueno, es la noticia del día porque además se van desprendiendo tantas consultas, desde lo micro hasta lo macro, esto que planteaba Pablo, tan acertado. Y si no pueden devolver ese dinero, por ejemplo, es un montón de dinero. Y lo negro dice, bueno, puede haber embargos, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una alternativa, por ejemplo. Es una posibilidad. ¿Sí? De que entre se otras embargue. cuestiones. Sí, claro. Y después que también consultábamos, incluso en el corte con Lourdes, bueno, si efectivamente le da lugar al pedido de que Cristina cumpla arresto domiciliario, ¿dónde sería? Claro, Sería al sur, pero ahí vos me decías residencia. algo interesante, pero estaría quizá alejada de su nieta, de sus seres más queridos, ¿no? Sí, que No se ella sabe cuida eso. bastante a su Por nieta, eso. Elena. Por eso, Sí, eso bueno, lo va a decir habrá ella. que ver Y perdóname, qué lugar. una vez que ella defina el lugar para cumplir, si es que le dan esta opción de arresto domiciliario, ¿ella después puede cambiar ese lugar si es que lo desea? ¿Tiene que pedir un cambio y tiene que, imagino Tiene que yo... pedírselo al tribunal, como ocurrió en el caso de Lázaro Báez. Lázaro Báez estaba en una casa acá en Vicente Sí. López. En su momento le pidió al tribunal ir a Santa Cruz para estar cerca de su familia. El tribunal terminó otorgándole ese beneficio y se fue a Santa Cruz. Pero siempre son beneficios. Claro. Como decía hace un rato el doctor Claro. Sebastián Cao. Claro. O sea, siempre son beneficios. El tribunal puede optar por hacer lugar o no. Bien. Lourdes, cuando arrancamos esta edición de noticias y vos comenzabas a dar diferentes detalles de los alcances de esta decisión de la Corte, hablábamos también de los fiscales que habían solicitado la detención inmediata. Exactamente. A ver, eso tiene que estar confirmado, obviamente, Sí, por el tribunal. Pero digo, el ¿podría pedido, confirmar el tribunal en las próximas horas este pedido de detención inmediata? Es el pedido de detención inmediata que hacen los fiscales. Hace un rato consultaba y el tribunal me dice, yo ya pedí que dentro de los 5 días se presenten, así que va a ocurrir dentro de los 5 días la detención de todas las partes. Y después el tema del decomiso también es un planteo hecho por los fiscales, por lo tanto todo está dentro de esta resolución que yo les contaba hace un rato del doctor Jorge O sea, Gorini. la lupa puesta en el próximo martes. La lupa puesta en estos días. A partir de mañana En cualquier momento se puede presentar. se pueden presentar cualquiera. O sea que de acá al día martes, que es el día final, digamos, el límite. Y dudo que se presente. Vamos Digo, la a lupa en estar el martes, todos los días. Dudo que se presente antes, pero bueno, puede pasar, puede pasar. Y además esto también te hace decir, bueno, no va a haber un caos generalizado si vos pones una hora y un día, como pasó en la ruta, que se tenían que ir a presentar los 6, había muchos medios en la calle esperando. Bueno, imagínate con Cristina Fernández de Kirchner, si vos le pones un día y un horario. No. Lo que sería. Entonces, de esta manera, también el tribunal lo que hace es que Cristina pueda ir en cualquier momento y que sea como de incógnita. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, estaremos muy atentos a las próximas horas. Pero bueno, ¿no? van a ser 5 días, van a ser 5 días. Mucho movimiento. Mucho movimiento. Sin duda, Ya se ha bueno. presentado de incógnita varias veces en tribunales, Cristina. Muy Después bien. de las 13:30 horas. Bueno, Tiene el me queda dato, todo. tiene el dato. Más noticias en este resumen, Dale. vamos. Indignación en el Reino Unido con British Airways. La aerolínea de bandera británica desató una ola de críticas tras llamar con el nombre Puerto Argentino en las pantallas de sus vuelos de entrenamiento, en lugar del nombre británico Port Stanley. El error fue calificado como falta de respeto de parte de los veteranos británicos de la guerra de 1982. Habilitan el uso de biocombustibles en barcos. El gobierno nacional autorizó la utilización de biocombustibles en estado puro o mezclados con combustibles fósiles en embarcaciones fluviales y marítimas. Se busca reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector marítimo. Nuevos precios en las multas de Córdoba. El gobierno de la provincia mediterránea anunció un incremento en los valores de las infracciones impuestas por la policía caminera. Esta actualización responde directamente a la reciente suba en el precio de la nafta. La nueva tarifa va de los 25.000 a los 2,5 millones de pesos. AT está de paro. La Asociación de Trabajadores del Estado está llevando a cabo 48 horas de huelga en el marco de la paritaria del Hospital Garrahan para exigir un aumento salarial de emergencia. Mañana habrá una movilización hasta el Ministerio de Trabajo en el marco de la reunión convocada por el Gobierno Nacional. Y ahora sí es oficial.
Vamos rápidamente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia. Gabriel Gamarra, a ver, ¿qué está pasando allí en los alrededores de la casa de la ex mandataria? ¿Cómo les va, Viviana, Pablo? Muy buenas noches. Estamos sobre la avenida San Juan, estamos aproximadamente a unos 200 metros de la casa de la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Una verdadera multitud aquí apoyando a la expresidenta. Llegan diferentes columnas. Hace minutos por acá pasó la Cámpora, pero también hubo otras agrupaciones que pertenecen al peronismo. Hay que recordar que mientras Cristina Fernández de Kirchner estaba en la sede del PJ, ya se sabía la firma de la ratificación del fallo, tanto del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, como también de Carlos Rosenkrantz. Eso fue a partir de ya de las 3:15 de la tarde. La gente se empezó a acercar justamente al domicilio de la expresidenta y después finalmente cuando quedó ratificado con la firma de Ricardo Lorenzetti y cuando se da a conocer a los diferentes medios allá por las 5:20 de la tarde, ya había mucha gente apostada aquí en la puerta esperando a Cristina Fernández de Kirchner, mientras ella justamente conocía la ratificación del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la sede del PJ, donde estuvo reunido con varios dirigentes y después dio un discurso que ustedes ya mostraron y dieron a conocer. Bueno, Cristina está acá ya en su domicilio, en su casa, hay gritos, vamos Cristina, apoyando a Cristina, algunos de la emoción, de la amargura, se les cae unas lágrimas, otros con rostros atónitos, sin poder creer que Cristina Fernández de Kirchner, bueno, no podrá ser candidata en el mes de septiembre por la provincia de Buenos Aires. Sí, te escucho. Un discurso, como vos recién mencionabas, compartimos un fragmento, lo pusimos al aire, en el que dijo varias cosas, dejó varios títulos, tildó a los jueces de impresentables, llamó a la militancia a movilizarse. Y en relación a lo que está mencionando Gabriel, una zona que puede llegar a empezar a recibir gente en un rato nada más, yo diría, ¿no? Porque suele pasar eso, Gabriel, ¿o no? Vos que cubrís habitualmente estos episodios, ¿no? Con la noche empiezan a llegar. Perdón, pero se entrecorta prácticamente. Discúlpenme, pero se entrecorta. No digo, mira, ahí ya estamos viendo, ya es mucha la gente que se está reuniendo, ¿no? De los alrededores de la casa de la expresidenta de la Nación. Además, un pedido concreto que hizo ella, llamó a la militancia. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar de minutos, con Gabriel Gamarra, allí cubriendo lo que está sucediendo ahora, en los alrededores de la casa de la ex presidenta. Una noche luego de la movida. decisión de la Corte, va a ser una noche movida seguramente. Movida. Recordemos que muchos de los militantes estamos viendo allí, en cercanías de la casa de la expresidenta, estuvieron antes en la sede del Partido Justicialista. Y allí escucharon el discurso que pronunció Cristina Fernández y en su mayoría se trasladaron ahora allí al barrio donde reside la exmandataria. Lourdes, ¿te parece repasar los puntos más importantes entonces de este fallo y cómo es que finalmente recibe esta condena Cristina Fernández de Kirchner? Exactamente, creo que tenemos unas placas para mostrar algunos de los párrafos más importantes que por unanimidad hoy los cortesanos, bien digo, decidieron dejar firme la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Creo que tenemos alguna plaquita. Ahí dice, por ejemplo, que en definitiva las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida, valorada, de conformidad con las reglas de la sana crítica, dicen los jueces de la Corte. Hablan del artículo y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado de modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional, dicen los jueces. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley. Ese es uno de los párrafos más importantes que tiene este fallo. Después hicieron varios otros. Ahí dice, las sanciones aplicadas
son las que determinan el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático, según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Otro de los puntos que marcan los cortesanos y dice: en las circunstancias valoradas ya por 2 instancias judiciales, llevaron a la conclusión de que esa decisión presidencial relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares, a la postre beneficiados, dicen los jueces, y marcan las páginas del fallo, de la sentencia apelada, y de que Fernández de Kirchner se representó los elementos objetivos del tipo al momento de dar comienzo a la acción típica y que previo la realización de estos y por tanto la producción del resultado, asimismo se pudo acreditar que la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro requerido por el tipo. Algunas de las cuestiones más importantes que resalta el fallo. Claro. El fallo, aquí tenemos otro párrafo más, y creo que con esto vamos a terminar, la forma en que se habría puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando para ello el dictado de un fallo adverso a sus intereses. Al respecto, es obvio que no toda discrepancia de lo resuelto revelaría la concreción del temor de parcialidad alegado. Bueno, muy bien. Parte del fallo que se conoció hoy en horas de la tarde y 27 ratifica páginas. 27 páginas. Bueno, claro, y ratifica la condena a Cristina Fernández. Bueno, Lourdes, Gracias. es el tema del día, va a seguir siendo el tema del día. Y de Esto estos solo es el días. comienzo, este es solo el Y de comienzo estos días. de varios días. Gracias, Lourdes. A ustedes. Bueno, hablamos del tiempo ahora, Sí, que también es noticia. claro, Como siempre. siempre noticia. Bueno, auspicia el pronóstico del tiempo, mayorista Jaguar. Jaguar presenta precios bajo cero. Ofertas y promociones a precios increíbles para todos. En Jaguar, compara como en el súper a precios mayoristas. Una oportunidad que no podés dejar pasar. Escuchá. Esta semana en Mayorista Jaguar, precios bajo cero. Jabón líquido Ala por 3 litros a 5.489 pesos final. Y galletitas Pili por 306 gramos a 649 pesos final. Comprá como en el super a precios mayoristas. Oferta varía en todos los salones de venta del 9 al 15 de junio hasta agotar stock. En el Monumental por la fecha número 16 de las eliminatorias, Argentina enfrenta a Colombia. Gracias, Gustavo. Claro, es otro de los temas del día, pero sin lugar a duda lo que atraviesa absolutamente todo a nivel nacional e internacional, porque les mostrábamos los principales diarios del mundo, es la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y en los alrededores de su casa está Gabriel Gamarra. Gabriel, contanos. Vivi, Pablo, recién les mostrábamos en la anterior salida la cantidad de gente que hay en las cercanías de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que salió a saludar y a agradecer a esa multitud, a diferentes agrupaciones que se acercaron. Yo te comentaba, la Cámpora y demás agrupaciones peronistas, muchas banderas argentinas, pero atención porque va a haber primero una vigilia. Acá la gente no se va justamente a quedar toda la noche apoyando a la expresidenta, pero además va a haber mucha actividad, ya se está organizando. En el día de mañana, miércoles, va a haber cortes de calle, cortes de ruta y varias manifestaciones. Eso es lo que ya se está pensando la actividad para mañana. Gabriel, bueno, veíamos a la militancia. ¿Pudiste advertir la presencia o la visita de alguno de los dirigentes del Partido Justicialista que tal vez estaban con la exmandataria en la sede del PJ y luego se trasladaron a su casa o no? La verdad que no tuve la posibilidad de observar si hubo algún dirigente que la acompañó o que llegó posteriormente a que ella haya llegado a la casa, tampoco diputados ni senadores. La verdad que no tuve esa posibilidad. No. Sí, es una multitud, hay tres cuadras para un lado, 3 cuadras para el otro, es imposible. Por momentos cortan la avenida San Juan, gritos, apoyo a Cristina. Algunos, como te decía, se los ve realmente emocionados, llorando. Otros
no sé si se llega a escuchar de fondo cánticos contra el gobierno, también contra la Corte Suprema de Justicia, una vez que... ¿Cómo, perdón? ¿Hay policías? No vi. No. La verdad es que no vi policías. No. No vi presencia policial. No. No sé si se puede escuchar de fondo los cánticos, ¿sí? Sí, se escucha. En contra tanto de la Corte Suprema, que hoy, bueno, ratificó la condena de 6 años de prisión, que seguramente ustedes lo estaban analizando, pero uno entiende que va a ser prisión domiciliaria, no se sabe bien dónde, posiblemente aquí en Constitución, puede ser en Recoleta, puede ser en el sur, y la imposibilidad de asumir un cargo público. Bien, Gabriel Amarra, allí en el barrio, en Constitución, donde reside la ex mandataria. Sí, de inmediato va a tener que llegar este personal policial, porque es lo que decía Gabriel, ¿no? La militancia, lejos de irse, se va a quedar seguramente a pasar la noche con esta promesa mañana miércoles de que se repitan lo que ya vivíamos hoy, algunos cortes de ruta, de avenidas y de autopistas. Bien, un nuevo fragmento de la expresidenta, una vez conocida la decisión de la Corte. Esto decía la sede del PJ. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que no este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Bueno, muy bien, allí estaba parte de lo que expresaba esta tarde la ex mandataria en la sede del PJ. Bueno, tramo final, pero antes de despedirnos, repasamos cómo va a seguir el tiempo. A ver, allí tenemos pronóstico federal, nos vamos para Catamarca, 8 grados la mínima, lindo día, cielo despejado, 21 la máxima. Bueno, mucho frío en Las Leñas, 3 grados bajo cero de mínima, solo 6 de máxima. Qué lindo, Rosario, 7 la mínima, 16 la máxima, con algunas nubes. Muy bien, nos vamos al sur nuevamente, 4 grados de mínima en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 8 grados la máxima prevista para mañana miércoles 11 de junio. Bueno, punto final con esta información para el noticiero central de la televisión pública, nos reencontramos. 20:30 en punto, mañana a las 19. Chao.